¿Qué tal, queridos amigos? Hoy amanezco con una pésima noticia. La desaparición de mi amigo Miguel Ángel Pérez Gutiérrez. Asiduo a las tertulias que hacemos aquí de vez en cuando, muy de vez en cuando, en esta su casa. No sabemos nada de él desde el viernes y hasta ahora reportan su desaparición las autoridades. Estoy preocupado y ojalá podamos difundir esta noticia tan desagradable lo más que podamos. Mientras tanto, pensaba yo dedicar este espacio a recomendar un libro. Generalmente no lo hago, ¿eh? Es más, nunca lo he hecho. Solo recomiendo mis libros, quizá por una vanidad malentendida o una soberbia. Los míos y los de mi padre y de mi hijo, pero nunca me atrevo a recomendar nada que no haya salido de este escritorio. Este escritorio en el que estoy perteneció también a mi padre. Y así pues tenemos esa conexión espiritual permanente. Él, junto con otros, con Daniel Cosío Villegas, con Luis Espota en su momento, fueron pioneros en aquello de comenzar a tratar el asunto del presidencialismo autoritario, pero me tocó a mí ser el primero en denunciar a un presidente en ejercicio, cuando todavía estaba en el poder. Y lo hice a través de dos libros, Denuncia y Radiografía de un presidente, que se refería a Miguel de la Madrid. Abrí esa puerta y por ella han estado pasando otros autores muy dignos de respeto, pero sobre todo autoras mexicanas muy valientes, entre ellas Anabel Hernández. Tengo aquí su libro, La historia secreta, que me ha confirmado que en México también las mujeres tienen un valor extraordinario, pero no solamente eso. El texto del libro es tan contundente que bastaría exponer las razones y las pruebas y los testimonios que maneja esta valiente autora mexicana para colocar a Andrés Manuel y a su familia en la picota. Demuestra Anabel con una gran categoría que el señor AMLO no solamente ha dado abrazos y no balazos a los criminales, sino que incluso ha sido él recipiendario de grandes cantidades de millones de dólares que le han servido no solo para su campaña presidencial de 2006, sino también para la de 2018, según hay constancia muy clara en esta obra, en donde se presenta la disputa entre el licenciado, el Minilic también, y los Chapitos, como eje central de esta guerra terrible que se está sufriendo en parte del territorio nacional, como consecuencia precisamente de los tratos malsanos, de los acuerdos soterrados que recibió el señor López Obrador en su carrera absolutamente incongruente y llena de basura de Andrés Manuel López Obrador. Pues ella comienza con una cuarta de forros en donde además habla de cuando el presidente comentaba sus libros anteriores, cuando criticaba y cuestionaba los negocios precisamente de Genaro García Luna y de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Decía Andrés Manuel de ella, esta periodista ha hecho trabajos de investigación de primer orden, es una mujer profesional en el periodismo y valiente, es una mujer excepcional. Esto decía de Anabel Hernández López Obrador en aquellos días. Ahora la fustiga, ahora dice que todo lo publicado en este libro es calumnia, dice todo, lo cual demuestra que no ha leído el libro. Como no ha leído nada, porque es de una incultura verdaderamente que raya a alturas gigantescas, dantescas diría yo.
Pues bien, entre las cosas que narra una vez más Anabel, está también los trastupijes y negocios precisamente del villano favorito del presidente, Genaro García Luna, y de Felipe Calderón con el narcotráfico en aquella época, hace ya algunos ayeres, 2 sexenios cuando menos. Y entonces, ¿eso también es calumnia, presidente? ¿Eso también es calumnia, mandante Pelafustán? ¿O solamente me va usted a decir que algunos capítulos son calumniosos? El hecho es que si no responde, que si se sale por la tangente, como dice el refrán, el que concede otorga. Y aquí, en este libro, hay denuncias claras y pruebas absolutamente inexpugnables, diría yo, que demuestran que usted, presidente López, mandante Pelafustán, ha recibido dinero del narcotráfico a través de distintos medios. Aquí se habla de cómo le entregaban dinero en efectivo, millones de dólares, a Nico Molinedo, quien aparentemente era su chofer, pero era más que su chofer, era su confidente, era además el elemento que hablaba con él todas las mañanas sin ningún testigo, entre ellos dos, que lo llevaba y lo traía en aquel suro famoso, con un sueldo que era más caro mensualmente, más oneroso que el propio automóvil que manejaba. Pero él no era chofer, era un cómplice de Andrés Manuel, quien iba a las reuniones de los narcos y que se beneficiaba con las aportaciones que hacían a la campaña presidencial del mandatario felón que tenemos ahora y al que le faltan poquito más de 5 meses para que salga del poder. No poquito más, 5 meses exactos, ya estamos en mayo. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 5 meses exactos para que se vaya. Y ojalá que en estos 5 meses la Fiscalía Autónoma, que se dice autónoma del Poder Ejecutivo, inicie las indagatorias a partir de lo que dice Anabel en este libro, La historia secreta. La recomiendo, es necesario leerla. Ayer casi lo termino, me venció el sueño, pero casi lo termino. Ya me cuesta trabajo leer porque la vista me la repararon muy bien, gracias al doctor Eric Mendoza, pero me tengo que poner otros lentecitos para ver de cerca. Y entonces me cansa mucho la vista cuando leo con apasionada entrega, como diría don Pepe Alameda, y me quedé pues prácticamente a 3/4 del libro. Falta todavía algunas revelaciones que tengo que asimilar, pero no quise que pasara un día más. Basta con lo que se dice en este libro para considerar al presidente no solo narcopresidente y a su candidata narcocandidata, la marioneta Sheinbaum, sino también para poner en duda todas las actividades del presidente Pelafustán, del mandante Pelafustán. Le he llamado presidente varias veces en este comentario y me arrepiento profundamente de ello porque no merece este calificativo, quien extendió las manos groseramente una y otra vez para recibir millonadas de dólares por parte de los delincuentes. Ahora entendemos cuál era el destino de eso de abrazos y no balazos. Claro, él fue el que dio entrada para el segundo gran boom del narcotráfico. El primero precisamente fue durante el tiempo de Miguel de la Madrid, cuyo hijito anda rondando en la política ahora. En la época de Miguel de la Madrid se vivió el primer boom del narcotráfico, que obviamente tuvo como referente a Rafael Caro Quintero. Y ahora, a pesar de las extradiciones que se han hecho, es evidente que vivimos en un segundo boom del narcotráfico, porque el gobierno, como atestigo este libro extraordinario, La historia secreta, uno de los más importantes que se han publicado en los últimos años,
ahora es todo el aparato del gobierno. Pero no es todo eso lo que quería decirles. Es el hecho de que si estamos atrapados por el narco, como dice Anabel, cualquiera puede sufrir las consecuencias de la intolerancia y del abuso de autoridad, como ocurre seguramente en el caso de mi amigo Miguel Ángel Pérez Gutiérrez, que lamentablemente está desaparecido. Y así como yo, muchos mexicanos hemos atestiguado que familiares, amigos, cercanos han seguido la misma pauta. Lo lamento mucho. Les mando un abrazo y como siempre les digo, no me van a callar. Y lo digo con cero cobardía.